Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo, de repasar las noticias más importantes de las últimas horas, poniendo el foco un día más en el conflicto que está teniendo lugar en Israel. Ayer el protagonista fue Joe Biden, hoy ha sido el primer ministro británico. Rishi Sunak se ha reunido con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, que ha dejado declaraciones impactantes. Dice que Hamas son los nuevos nazis y el nuevo ISIS. Además apunta que esta guerra actual en Medio Oriente es una batalla por el mundo libre. Dice que tenemos dos fuerzas aquí, que una es un acto de maldad liderado por Irán, que quiere devolver Oriente Medio a la Edad Media, y que la otra es la fuerza del progreso y la humanidad. Además, el líder israelí ha dicho que esta es la hora más oscura de su país y que es la hora más oscura del mundo. Queremos estar juntos y queremos ganar. Precisamente el primer ministro israelí ha estado junto a Rishi Sunak, que también ha dicho que apoya el derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho internacional y perseguir a Hamas. Dice que se están tomando todas las precauciones para evitar daños a los civiles en contacto directo con los terroristas de Hamas, que buscan poner a los civiles en peligro. Además, Sunak también ha dicho que reconocen que el pueblo palestino también es la víctima de Hamas, y añade que acoge con agrado la decisión de Israel de abrir rutas humanitarias hacia Gaza. Por último, también ha dicho que el propio Netanyahu ha descrito esto como la hora más oscura de Israel y que por lo tanto está orgulloso de estar con él en la hora más oscura de Israel como su amigo, que estarán con Israel en solidaridad y con su pueblo, y también quieren que ganen. Hablamos también del canciller alemán de Olaf Scholz, que ha criticado a Vladimir Putin, un nuevo ataque por las declaraciones de Putin, lamentando el destino de los civiles en el conflicto entre Israel y Hamas mientras su ejército está librando la guerra en Ucrania. El propio Scholz ha dicho que le pone más que furioso escuchar al presidente ruso advertir repetidamente que podría haber víctimas civiles en un conflicto armado. Dice el propio Scholz que no hay nada más cínico que eso. Israel ha estado bombardeando la franja de Gaza en respuesta al ataque del 7 de octubre contra Israel por parte de hombres armados de Hamas. Y de Alemania pasamos a Italia, que quiere blindarse, al menos ese es el mensaje que desea enviar. El gobierno transalpino ha anunciado que a partir del próximo sábado y por un periodo de 10 días va a cerrar sus fronteras con Eslovenia en un intento de contener posibles infiltraciones de terroristas. La decisión, que supone una suspensión del derecho de libre circulación europeo ratificado por el acuerdo de Schengen, uno de los pilares de la Unión Europea, llega en medio de una alerta por posibles atentados en Europa, aunque de momento no hay amenazas directas hacia Italia. En este contexto, el gobierno italiano ha puntualizado que la nueva medida ya ha sido comunicada por el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, entre otras autoridades comunitarias. El objetivo es básicamente bloquear la llamada ruta balcánica, que es el camino migratorio que pasa por los países de esta región hacia Italia. Sí. Ya estamos de nuevo en Negocios Televisión. Llega el momento de la actualidad de las últimas horas, de la información y de poner el foco un día más en el conflicto que está teniendo lugar en Israel. Ayer fue protagonista el presidente estadounidense, ayer fue protagonista Joe Biden. Hoy le ha tocado a Rishi Sunak, al primer ministro británico, que se ha reunido con su homólogo israelí, se ha reunido con Benjamin Netanyahu en una declaración conjunta en la que han dejado declaraciones cuanto menos curiosas. Netanyahu ha dicho que Hamas son el nuevo ISIS, que son los nuevos nazis, y que esta guerra actual en Medio Oriente es una batalla por el mundo libre. Dice que hay dos fuerzas, que una es un acto de maldad liderado por Irán, que quiere devolver Oriente Medio a la Edad Media, y que la otra es la fuerza del progreso y la humanidad. Ojo, vamos a escuchar más palabras de Benjamin Netanyahu. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. That means that this is a long war, and we'll need your continuous support. Continuous support. There'll be ups and downs. There'll be difficulties. The people here are united. They're prepared to take the necessary action. I've never seen the people of Israel as united, more united than they are now.
El líder israelí ha dicho que es la hora más oscura de su país, también que es la hora más oscura del mundo, que queremos estar juntos y que quieren ganar. En respuesta, Sunak ha dicho que apoya el derecho de Israel a defenderse del acuerdo con el derecho internacional y perseguir a Hamas. Apunta que sabe que están tomando todas las precauciones para evitar daños a los civiles y además reconoce que el pueblo palestino también es víctima de Hamas. Por último, decía el propio Sunak que Netanyahu ha descrito estas últimas horas como la hora más oscura de Israel y que por lo tanto está orgulloso de estar con él y que quiere que Israel gane la guerra. Precisamente el ejército de Israel ha afirmado que aún no puede descartar la posibilidad de que haya miembros de Hamas en su territorio desde el ataque lanzado el pasado 7 de octubre. El propio portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, Daniel Hagari, ha dicho que es importante recalcar que las labores de limpieza de terroristas en los alrededores de la Franja de Gaza todavía no ha terminado. Pendientes también de Joe Biden, del fracaso de Joe Biden que dio a los líderes de Israel, ojo, la aprobación por parte de Estados Unidos para lanzar una invasión terrestre de Gaza. Biden, que pasó 7 horas y media ayer en Tel Aviv, se reunió con el primer ministro, con Benjamin Netanyahu y también con sus aliados. Esta visita se produjo además cuando la ira se ha extendido por toda la región después de la explosión que tuvo lugar en un hospital de Gaza el pasado martes. Esta explosión que Israel atribuye a un cohete palestino que falló y que es precisamente la versión que está confirmando el Pentágono. El presidente estadounidense dijo a Netanyahu que apoyaba plenamente los planes de Israel de invadir Gaza para erradicar a Hamas. Esto es lo que apunta el medio The Times. También Benny Gantz, exministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de las FDI, se unió al gabinete de guerra y advirtió a Biden de que esta incursión podría llevar varios años. Pendientes de más noticias, pendientes de más informaciones acerca de Israel, y es que está afirmando que va a disminuir el territorio de Gaza después de expulsar a Hamas. Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores israelí el que ha asegurado que Israel va a expulsar a Hamas y que además va a disminuir el territorio de Gaza. Eli Cohen ha asegurado que cuando acabe la guerra contra el movimiento de resistencia islámica, Israel no solo habrá logrado expulsar a la milicia palestina, sino que también va a disminuir el territorio de la Franja de Gaza. Dice que al final de esta guerra Hamas no solo ya no estará en Gaza, sino que además el territorio de la franja va a disminuir. Con estas declaraciones, Cohen alimenta la especulación sobre las intenciones de Israel de crear una zona de amortiguación entre la Franja de Gaza y el resto del territorio israelí, cuyo objetivo sería proteger la frontera sur y evitar ofensivas como la del 7 de octubre. Seguimos con más avisos, más advertencias por parte de Irán. Hoy le ha tocado al embajador de Irán en España, Reza Zavid, que ha advertido de que su país podría dar una respuesta que hiciera que cualquier agresor se arrepintiera si el conflicto en la Franja de Gaza se sale de control. En concreto ha sido en Radio Euskadi, donde ha asegurado no tener ninguna duda de que Israel está detrás del bombardeo de un hospital de Gaza donde murieron cientos de personas después de que el propio Zavid haya confirmado que ha visto fotos y vídeos de los destrozos causados y porque además dice que la capacidad de resistencia palestina es mínima. Según ha explicado, la política exterior de Irán está basada en la defensa de sus intereses y de su seguridad sobre la base del derecho internacional y, por supuesto, apunta por último a que apoyan y apoyarán la causa palestina. Seguimos con más noticias en torno a hospitales en Gaza. En concreto, ahora ponemos el foco en el hospital Al-Shifa. Según un cirujano británico, no queda combustible en este hospital. Esto significa que ya no se pueden utilizar ventiladores ni ningún otro equipo eléctrico. El propio Nick Maynard dice que ya no se pueden gestionar adecuadamente los quirófanos, por lo que la gran mayoría de los pacientes simplemente no pueden ser tratados ahora y se encuentran en una situación desesperada. Dice que los recursos son prácticamente inexistentes y que el sistema sanitario, como hemos repetido en los últimos días, está al borde del colapso. De hecho, apunta que incluso en el caso en el que se permita la entrada de ayuda, las posibilidades de que funcionen servicios más allá del tratamiento de traumatismos son casi imposibles de imaginar, lo que significa que los pacientes con cáncer simplemente van a morir. Un acuerdo alcanzado ayer entre Estados Unidos, Egipto e Israel dio luz verde a la entrada de 20 camiones de ayuda a Gaza, una vez que se repare el cruce fronterizo de Rafah. Precisamente ponemos el foco en este cruce, el cruce de Rafah, que según Egipto ha comenzado hoy a pavimentar y a reparar este camino del paso a Rafah que conecta la península del Sinaí con la Franja de Gaza, que fue dañado por bombardeos de Israel ante la anunciada apertura del cruce para el ingreso de la ayuda humanitaria al enclave palestino. Según apuntan algunas fuentes, Egipto ya ha comenzado a pavimentar y a reparar las carreteras hacia el cruce de Rafah
y dentro del cruce. Ha vaticinado que los trabajos de reparación pueden terminar a última hora del día de hoy, que por lo tanto el paso podría estar listo para que la ayuda comience a fluir a partir de mañana. Eso sí, todavía no está confirmado si mañana se va a abrir. Pendientes también de las reacciones por parte de China, en concreto de su presidente, de Xi Jinping, que ha dicho al primer ministro de Egipto que Beijing espera trabajar con su país para traer más estabilidad al Oriente Medio. Dice además que China está dispuesta a mejorar la cooperación con Egipto, inyectar más certeza y a estabilizar la región y el mundo. Dice que China y Egipto son buenos amigos que comparten los mismos objetivos y que por eso confía el uno en el otro. Dice que son buenos socios que trabajan de la mano para el desarrollo y la prosperidad común. En la actualidad, apunta Xi Jinping a que la situación internacional y regional está experimentando cambios profundos y complejos y que el mundo está experimentando cambios rápidos que no se habían visto en un siglo. Beijing también apunta por último a que estaba dispuesta a trabajar con el Cairo para salvaguardar conjuntamente la equidad y la justicia internacionales, así como los intereses comunes de los países en desarrollo. Más reacciones por parte de China, más reacciones por parte de Beijing, que condena las sanciones ilegales de Estados Unidos, precisamente un día después de que Washington haya revelado nuevas medidas dirigidas a personas y entidades, incluidas aquellas con sede en China y Hong Kong, que supuestamente apoyan los programas de misiles y drones de Irán. Las autoridades estadounidenses han revelado nuevas sanciones a actores en Irán, Hong Kong, China y Venezuela, acusándoles de permitir los programas desestabilizadores de misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados de Irán. Cuando se le pidió que respondiera a estas medidas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, dijo que China siempre se opone firmemente a las sanciones unilaterales impuestas ilegalmente por parte de Estados Unidos. Además, dice que van a salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas y ciudadanos chinos. El Departamento del Tesoro anunció en el día de ayer que iba a sancionar a 11 personas, 8 entidades y un banco. Precisamente de China pasamos a Estados Unidos, que ha sufrido ataques en 2 bases militares estadounidenses en Siria. Esto es lo que informa el canal libanés Al Mayadin Televisión, alineado con Irán. Al Mayadin ha informado de un ataque con misiles contra la base de Konoko en el campo de la región norteña de Deir al-Zor. También hubo un ataque con drones contra la base de Al-Tam, cerca de las fronteras de Siria con Irak y Jordania. Estas informaciones llegan después de que un grupo poco conocido, llamado como El Heredero, se atribuyera en el día de ayer la responsabilidad de otro ataque con drones contra la base aérea estadounidense de Al-Harir en el norte de Irak. Fue uno de los 2 ataques con aviones no tripulados del miércoles y otro tuvo como objetivo la base aérea de Al-Assad. En este ataque un dron fue interceptado, pero aún así logró explotar, provocando heridas leves y dañando algunos equipos. Las tropas estadounidenses estaban siendo evaluadas por posibles lesiones cerebrales traumáticas. De Estados Unidos pasamos al canciller alemán Olaf Scholz, que ha criticado en el día de hoy al presidente ruso Vladimir Putin por lamentar el destino de los civiles en el conflicto entre Israel y Hamas mientras se libra la guerra en Ucrania. El propio Scholz ha dicho que le pone más que furioso escuchar al presidente ruso advertir rápidamente que podría haber víctimas civiles en un conflicto armado. Dice que no hay nada más cínico que eso, precisamente en un momento en el que Israel ha estado bombardeando la franja de Gaza en respuesta al ataque del 7 de octubre contra Israel por parte de hombres armados de Hamas. Nuevo ataque de Olaf Scholz, ataque contra Putin. No entiende que esté criticando las víctimas, que haya víctimas civiles, cuando supuestamente, según él, está haciendo lo propio, está haciendo lo mismo en Ucrania. Y seguimos con más noticias de Olaf Scholz, que también está exigiendo en el día de hoy la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamas y además está pidiendo la entrega de ayuda humanitaria para la población de Gaza, la que ha calificado también como víctima del grupo islamista. Dice que una tarea importante es la liberación de los rehenes secuestrados, que deben ser liberados sin requisitos previos. De hecho, el propio Scholz relató cómo en Israel se había entrevistado con allegados de estos rehenes cuyos testimonios le emocionaron profundamente y además se dirige a todos aquellos que están predicando el terror, recordando que muchos de los secuestrados son precisamente activistas por la paz en la región. Al mismo tiempo, también ha subrayado que los ciudadanos palestinos en Gaza son también víctimas y rehenes de Hamas, que gobierna por medio de la violencia y además los emplea como escudos humanos y ante cuyo terror se encuentran inermes. Enseguida volvemos con más información, con más últimas horas, con más actualidad. No se vayan, enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza.
Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Como les decíamos ayer, fue protagonista el presidente estadounidense, fue protagonista Joe Biden. Hoy le ha tocado a Rishi Sunak. Ya les contábamos las declaraciones después de la reunión que ha tenido lugar con Benjamin Netanyahu, pero también se ha reunido con el presidente israelí, también se ha reunido con Isaac Herzog, donde ambos han coincidido en la importancia de conseguir apoyo humanitario urgente para los palestinos en Gaza. Downing Street, de hecho, ha dicho que el primer ministro ha acogido con agrado el anuncio que se produjo en el día de ayer de que Israel no va a impedir la entrada de ayuda a Gaza a través de Egipto. De hecho, un portavoz del primer ministro dice que ha expresado su sincera esperanza de que se puedan lograr mayores avances en el suministro de alimentos, agua y medicinas. De hecho, ambos líderes han subrayado la necesidad imperiosa de evitar una mayor escalada de violencia en esta región. Precisamente hablando de violencia, ayer Estados Unidos dio la sorpresa, vetó una resolución por parte de la ONU y fue la única que votó en contra. Estados Unidos, como les digo, ha vetado en las últimas horas una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría pedido pausas humanitarias en el conflicto entre Israel y los militantes palestinos de Hamás para permitir el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esta votación sobre el texto redactado por parte de Brasil se retrasó 2 veces en los últimos días, mientras Estados Unidos sigue intentando negociar el acceso de la ayuda a Gaza. 12 miembros han votado a favor de este proyecto de texto, mientras que Rusia y Gran Bretaña se abstuvieron. La única que votó en contra, como les decíamos, fue Estados Unidos, y es que según la embajadora de Estados Unidos están en el terreno realizando el arduo trabajo de la diplomacia. De hecho, dice que hay que dejar que la diplomacia se desarrolle pese a reconocer la importancia de estas resoluciones. Esta decisión por parte de Estados Unidos ya tiene consecuencias, ya tiene reacciones por parte de China, que dice estar profundamente decepcionada por el veto de Estados Unidos en la ONU. China ha lamentado la decisión de Estados Unidos de bloquear esta resolución de la ONU que pedía una pausa humanitaria entre Hamás e Israel, mientras Washington criticaba un texto que no mencionaba el derecho de Israel a defenderse. El portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, ha dicho que están profundamente decepcionados por la obstrucción de Estados Unidos a la adopción por parte del Consejo de Seguridad de un proyecto de resolución sobre la cuestión palestina. Pendientes también de Egipto, en este caso de la reunión que está teniendo lugar entre el rey jordano, el rey Abdullah II, que se está dirigiendo al Cairo para reunirse con el presidente egipcio, con Abdel Fattah el-Sisi, según apunta la Corte Real de Jordania. El tribunal ha dicho en un comunicado que esta pareja va a discutir los medios para poner fin a la agresión israelí contra Gaza. De hecho, el viernes pasado el rey Abdullah dijo al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken que la prioridad es proteger
a los civiles de ambos lados y garantizar que Israel permitiera la entrada de ayuda urgente a Gaza. Esta advertencia se produjo cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, dijo que cualquier medida de Israel para imponer un nuevo desplazamiento de palestinos empujaría a la región al abismo de un conflicto regional más amplio. De Egipto pasamos a Italia, que quiere blindarse, al menos este es el mensaje que quiere enviar el gobierno transalpino, anunciado que a partir del próximo sábado y por un periodo de 10 días, que podrían incluso prorrogarse, ojo, podrían cerrar sus fronteras con Eslovenia en un intento de contener posibles infiltraciones de terroristas. Esta decisión, que supone una suspensión del derecho de libre circulación europeo ratificado por el acuerdo de Schengen, que es uno de los pilares de la Unión Europea, llega en medio de una alerta por posibles atentados en Europa, aunque eso sí, de momento no hay amenazas directas hacia Italia. En este contexto, el gobierno italiano está puntualizando que la nueva medida ya ha sido comunicada por parte del ministro Interior italiano Matteo Piantedosi, al vicepresidente de la Comisión Europea, a Margaritis Schinas, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, entre otras autoridades comunitarias. El objetivo es básicamente bloquear la llamada ruta balcánica, el camino migratorio que pasa por los países de esa región hacia Italia. De Italia pasamos a Rusia, que según palabras de su presidente, según palabras del propio Putin, ha aprendido que los Juegos Olímpicos pueden utilizarse como herramienta de presión política y discriminación ética. El propio presidente ruso ha afirmado que los Juegos pueden utilizarse como un instrumento de presión política contra personas que no tienen nada que ver con la política y además también pueden usarse como una discriminación étnica flagrante y real. Hay que recordar que la semana pasada el Comité Olímpico Internacional prohibió el funcionamiento del Comité Olímpico Ruso. A principios de este año, el Comité Olímpico Internacional abrió la puerta para que los atletas rusos individuales pudieran competir nuevamente, eso sí, bajo estrictos principios de neutralidad. Al mismo tiempo, el COI también ha dejado claro que la apertura otorgada no se aplicaba a los equipos independientemente de que se cumplan estas condiciones estrictas. Putin ha reaccionado a estos últimos movimientos por parte del COI y les señala como una herramienta de presión política. Y de Putin pasamos a su ministro de Asuntos Exteriores, pasamos a Sergei Lavrov, que ha agradecido en el día de hoy a Corea del Norte su firme apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania y además ha afirmado que la relación bilateral ha alcanzado un nuevo nivel estratégico. Dice que las relaciones entre Rusia y Corea del Norte han alcanzado un nivel cualitativamente nuevo y estratégico. El propio Lavrov ha dicho que después de la histórica cumbre entre el presidente Putin y el presidente de Asuntos Estatales, Kim Jong-un, pueden decir con seguridad que las relaciones han alcanzado un nivel estratégico cualitativamente nuevo. Lavrov viajó a Pyongyang ayer mismo para un viaje de 2 días, un mes después del viaje de Kim Jong-un a Rusia. Precisamente Estados Unidos está advirtiendo en los últimos días, en las últimas semanas, sobre los posibles vínculos entre ambos países y sobre el hecho de que Corea del Norte esté mandando armas a Rusia. Y ponemos el foco de nuevo en Rusia. Una periodista estadounidense ha sido detenida. Este es el segundo caso de este tipo desde que comenzó la guerra en Ucrania. Hablamos de Alsu Kurmaseva, reportera ruso-estadounidense de Radio Europa Libre, Radio Libertad. Fue detenida ayer mismo en la ciudad de Kazán, en el suroeste de Rusia, mientras esperaba la devolución de sus pasaportes. Kurmaseva, que reside en Praga, ha sido acusada de no registrarse como agente extranjero, una designación que Rusia exige a cualquier organización o individuo que recibe financiación extranjera. Se ha utilizado para atacar a periodistas y personas que hablan en contra del Kremlin. Según algunos, además, este cargo, ojo, conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. De Rusia pasamos a hablar de los BRICS, precisamente de la alianza que desafía a Occidente y que podría tener un nuevo miembro en los próximos meses. Estamos pendientes de la decisión de Argentina, ya no solo de la decisión de este mismo fin de semana con las elecciones, sino de su entrada en los BRICS. Pero lo que ya sabemos es que Argentina ha oficializado su proceso de adhesión al nuevo Banco de Desarrollo del bloque de países BRICS, después de una reunión que ha tenido lugar en Shanghái por parte del presidente Alberto Fernández con la titular del ente financiero, con Dilma Rousseff. La sede del banco, localizada en la ciudad china, fue el punto de encuentro entre el actual jefe de Estado argentino y la expresidenta brasileña. De hecho, el propio Fernández agradeció a la titular del ente financiero su invitación para que Argentina se sume a otras potencias mundiales como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La Casa Rosada considera que esta invitación constituye una oportunidad única para abrir nuevos mercados, consolidar los existentes,
favorecer los flujos de inversión, aumentar las exportaciones y desarrollar la aplicación de nuevas y futuras tecnologías. También ha calificado a los BRICS como una plataforma adecuada para impulsar la agenda de desarrollo del sur global. Y vamos con más noticias de los BRICS, además con más noticias también de Argentina, pero que también involucra a China. En otro ejemplo más de la creciente cooperación entre los países de los BRICS, China ha acordado un intercambio de divisas por 6.500 millones de dólares con Argentina. De hecho, el Banco Central de Argentina ha anunciado que China ha autorizado esta línea de swaps de divisas ayer mismo. El esfuerzo se hizo para ayudar a Argentina mientras sigue luchando por hacer frente a la caída del peso. Posteriormente, el país se encuentra en medio de una crisis financiera mientras lucha contra una inflación que alcanza niveles superiores al 130%. Esta línea swap de divisas debería ayudar al Banco Central a hacer frente a la caída de las reservas en dólares. La segunda línea del intercambio eleva el total a 47.000 millones de yuanes. Sin embargo, este desarrollo se produce en medio de un futuro un tanto incierto de cara a la entrada de Argentina en los BRICS, específicamente porque el país va a elegir este fin de semana a su nuevo presidente y el candidato Javier Milei, que ya ganó las primarias, ha asegurado en varias ocasiones que tiene poco interés en aceptar la invitación por parte de los BRICS y que prefiere dolarizar el país. Pasamos de hablar de los BRICS a hablar de la Fed, de la Reserva Federal, pendientes de las palabras de Jerome Powell que tendrán lugar aquí a eso de las 6 de la tarde. De momento, el que se le ha adelantado ha sido el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, que se ha mostrado inclinado a que la Fed pueda mantener los tipos más altos por más tiempo durante algún tiempo, sobre todo con el objetivo de controlar la inflación y acercarla a su objetivo del 2%. Estos comentarios se producen en la antesala a la espera de que escuchemos en el día de hoy a Jerome Powell en el Club Económico de Nueva York. Hay muchos también que están observando si el propio Jerome Powell va a respaldar los recientes comentarios de los miembros de la Fed que sugieren que este reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro podría sustituir las subidas de tipos. De hecho, para noviembre el mercado descuenta prácticamente la pausa, pero ojo, porque según FedWatch las probabilidades de una subida de tipos en diciembre aumentaron al 40% esta semana desde el 26% del anterior. Pendientes también de resultados de grandes empresas que hemos conocido en las últimas horas, con Tesla, que decepcionó al cierre de Wall Street con sus resultados trimestrales, ya que apuntan a que la reciente ola de recortes de precios de vehículos eléctricos afectó a los márgenes. En el mercado de terawatt, eso sí, llegó a subir hasta un 1%, pero Tesla registró un beneficio ajustado de $0,66 y unos ingresos de 23.350 millones, ambos por debajo de lo que se esperaba. Los márgenes brutos, excluidos los créditos, que han sido seguidos de cerca tras los recientes recortes de precios en los vehículos eléctricos, se han desacelerado hasta el 16,1% frente al 18,7% del anterior. Además, Tesla ha entregado 435.000 vehículos eléctricos en este tercer trimestre frente a los 466.140 del segundo. Precisamente hablando de Tesla, vamos a hablar en este caso de su CEO, de Elon Musk, que ha desmentido la noticia sobre el bloqueo de la red social X en Europa debido a la nueva ley sobre servicios digitales. Dice que es otra mentira del medio que sacaba esta noticia, otra mentira de Business Insider. Dice que no son una publicación real y además se reía de estas informaciones que apuntaban esta misma mañana que el propio Elon Musk estaría considerando cerrar el sitio de redes sociales dentro de la plataforma. Esto es lo que informaba este medio citando una fuente dentro de la empresa. En las últimas semanas Musk ha sugerido que X podría dejar de ser accesible en Europa para evitar nuevas regulaciones emitidas por la Comisión Europea. De hecho, el propietario de la empresa no aprobaría estas restricciones y obligaciones de la ley de servicios digitales. Según algunas fuentes, Elon Musk estaría sopesando eliminar la aplicación de la región o bloquear el acceso a los usuarios de la Unión Europea. Una noticia que conocíamos esta mañana por parte de Business Insider, pero que el propio CEO de X, que el propio Elon Musk ha negado y además se ha reído sobre estas informaciones en las últimas horas. Seguimos pendientes de las últimas horas, de la actualidad, pendientes de los datos macroeconómicos. Ojo, porque enseguida conocemos y les explicamos un dato importante, así que quédense porque enseguida estamos de vuelta aquí en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía.
Negocios Televisión. En el año 1230 aproximadamente, en una ciudad italiana, la ciudad de Pisa, existió un joven, Leonardo di Pisa. Mediante lo que era la reproducción de los conejos, llegó y descubrió una serie numérica que es conocida a día de hoy como la serie divina, que se puede ver con un patrón específico en el universo, en nuestro planeta, en todo lo que nos rodea, se replica. Leonardo di Fibonacci, que fue el creador de esta serie numérica, nos ha facilitado a día de hoy una de las herramientas más potentes que existen para la predicción del precio de cotización de un activo financiero. Da igual cuál sea el activo financiero, da igual el lapso de tiempo que ocurra este movimiento. Podrás detectarlo y podrás anticipar lo que sucederá, desde dónde y hasta dónde. Después de más de un año ya que hemos cumplido con la Academia de Negocios Televisión, en donde has podido aprender o puedes todavía aprender cómo funcionan los mercados financieros en su totalidad, en qué consiste el análisis técnico, en qué consiste el chartismo, todas las herramientas. También podrás aprender de operativa, sobre todo estrategias operativas que allí he diseñado y que también con todo lo aprendido podrías crear tus propias estrategias. Los días martes a las 7 de la tarde, 7 p.m., hora española, tenemos una sesión de directos a modo de práctica y también como contenido de los nuevos módulos para que en absoluto y riguroso tiempo real puedas ver todo lo aprendido a la hora de intentar buscar oportunidades en los mercados. De la mano de la plataforma Active Trader de Active Trades, nos vamos a sumergir todos los martes a repasar todo lo que pudiste haber aprendido, a responder sobre todo a las preguntas que en el directo plantearas y lo más importante, ver si todo lo que estamos aprendiendo o todo lo que has visto efectivamente sirve para poder surfear en estas olas llamadas trading. Te espero los martes en la práctica desde Negocios Televisión, desde la Academia de Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión cuando pasan más de 30 minutos de las 2 de la tarde, pendientes, como les decíamos, de datos macroeconómicos en Estados Unidos, pendientes de las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos que han quedado por debajo de lo esperado, y nos va a contar los detalles y sobre todo las implicaciones de este dato, como siempre, nuestro compañero Javier del Valle. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Muy buenas tardes, Sergio. Pues sí, dato de empleo estadounidense que nos da ciertas pistas de lo que está pasando. Mantenemos el mismo argumento que hace unos cuantos meses, escenario en el que el empleo se está
desacelerando, se está enfriando y enseguida lo vamos a ver con los datos, pero todavía no está en la fase destructiva, todavía no está generando desempleo masivo. Y eso lo dicen las peticiones iniciales de desempleo, que muestran la cantidad de personas que han solicitado la prestación, la ayuda por paro, por quedarse sin trabajo, esta misma semana. Esas peticiones iniciales caen hasta 198.000. Es el mínimo que hemos visto en todo el año 2023 y cerca de mínimos históricos. Prácticamente no hay casi peticiones iniciales de desempleo que se estén amontonando durante la semana, por lo que todavía no estamos viendo ese desempleo masivo que tanto se esperaba. Y eso que esta semana hemos conocido bastantes grandes empresas anunciar despidos, Rolls-Royce, LinkedIn, entre otras, grandes corporaciones empezar a despedir parte entre el 2 y el 4% de la plantilla. A pesar de ello, según los datos del BLS, según los datos oficiales del gobierno estadounidense, parece ser que ese desempleo todavía no llega. Peticiones iniciales en 198.000, muy por debajo del mes pasado, que estaban en 209.000, aunque se han revisado a 211.000, un poco por encima de lo que se dio, y muy por debajo también del dato que se esperaba en el entorno de 210.000, que también es un entorno bastante bajo. Pues 198.000 peticiones semanales, muy por debajo de lo esperado, lo que podría hacer que los intereses durante el día de hoy buscasen repuntar a ese 5%. Recuerden que ayer el interés del 10 años se mantuvo, llegó hasta el 4,92%, y si no cruzó el 5% es porque hubo una subasta ayer muy grande de bonos a 20 años que mostró mucha demanda. Parece ser que en ese rango del 5% ya hay mucha gente que quiere comprar bonos, se mostró mucha demanda, lo que hizo que el interés cediese a final de la sesión. Hoy podría ser el día, veremos si hoy corrigen los intereses o no, pero con un empleo que todavía no se destruye, podría ser que el interés busque ese 5% en el 10 años. Por otro lado, en las peticiones continuadas de desempleo, que estas miden la gente que poco a poco se va acumulando sin empleo, que está recibiendo esa prestación, pero no es inicial. No es que esta semana se haya quedado sin trabajo y esté pidiendo la prestación, es que ya tenía esa prestación. Y estamos viendo que esas sí que se van acumulando. De hecho, salen en 1,73 millones aproximadamente, cuando el dato del mes pasado era 1,72 aproximadamente, 1,70, disculpen. Y se esperaba en 1,71. Así que si estamos viendo que están acumulándose más peticiones continuadas, significa, por un lado, que la gente no se está despidiendo de forma masiva, todavía no hay despidos masivos, pero por el otro, estas peticiones continuadas lo que nos muestran es que la gente que ya ha sido despedida no está consiguiendo encontrar trabajo, Sergio. Por lo que tenemos un enfriamiento muy claro del mercado laboral. Cada vez es más difícil que las personas que se han quedado sin trabajo encuentren empleo y se van acumulando en las peticiones continuadas, pero todavía no estamos viendo esa fase destructiva, donde llega un momento en el que hay despidos masivos. Eso será cuando empecemos a ver peticiones iniciales superar los rangos de 350, 400.000. Esos son los objetivos que nos indicarían que ya realmente se está destruyendo el empleo. Un empleo que ayer mismo el libro Base de la Reserva Federal indicaba que, pese a que todavía no está en destrucción, que es lo que nos están diciendo los datos, sí que se está enfriando, que de hecho ya los empleados están informando de que ya no están negociando tanto su salario, sus incrementos de sueldo, se están adaptando más a lo que está pidiendo la empresa, tampoco está habiendo tanta rotación, tampoco hay tanto movimiento, porque claro, el empleado no se la juega a cambiarse de trabajo en un entorno en el que a lo mejor no encuentra otro empleo o un sueldo todavía mayor. Por lo que un mercado laboral que poco a poco se va enfriando, pero que todavía está aguantando, y eso es lo que está colmando la gota del vaso. Eso es lo que está haciendo que los intereses todavía se comporten de la forma en la que se están comportando y veamos incrementos tan fuertes y sobre todo en el tramo largo de la curva, Sergio. Bueno, pues pendientes, como siempre, de los datos macroeconómicos, también de las palabras de Powell, a eso de las 6 de la tarde, muchas citas importantes a tener en cuenta en el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Seguimos pendientes, además de todas estas citas, también de las previsiones